¿Algo lo has escrito? No, eso se ha dicho, Sí, se ha dicho. Pero se ha dicho porque yo tenía una falsa impresión, ¿no? Yo tenía la impresión que Alfonsín no podía ganar. Bueno, que tenía muchísimo, los que lo votamos también. Bueno, pensaba que los militares conservaban una cuota muy grande de poder y que entonces, si era cierto que, como parecía, como yo creía, que Luder iba a ser el presidente, era importante que tuviera un respaldo social muy fuerte para poder contener esa presión. Por supuesto, era un pronóstico equivocado. El primero era equivocado que iba a ganar Luder. Segundo, era equivocado que las Fuerzas Armadas conservaran tanto poder como yo imaginaba. Yo miraba esto... Pero con Luder probablemente hubiera habido un golpe y Luder no lo hubiera podido. Bueno, por eso digo, es muy difícil hacer la historia conjetural. Pero quiero decir, yo vivía... Desde que me exilié en 1976, vivía primero en Venezuela, después en Inglaterra. Y me costaba, a mí me fue excepcionalmente bien. Tuvimos una larga polémica, Osvaldo Bayer y yo, a raíz de un artículo mío que se llamaba El privilegio del exilio. ¿Él vivía en Alemania en ese momento? Sí, sí. Una polémica respetuosa. ¿No eligió Cuba, Bayer? No. Yo no era una crítica a él, ni mucho menos. Y además, por supuesto, privilegio. No, hubo una gran polémica sobre los exilados y los exilados internos, los que no nos habíamos ido. Pero por supuesto. Eso fue una gran polémica. No, pero yo ese era el punto que defendía. Por eso decía privilegio, porque el privilegio siempre es una noción relativa. Uno tiene un privilegio con relación a otro. Y entonces yo decía que teníamos un privilegio respecto de los desaparecidos, respecto de los torturados, y respecto de los que no habían tenido la oportunidad de irse, y que estaban padeciendo las consecuencias dentro. Y bueno, esto fue el origen de la polémica, pero quiero decir que a mí me fue excepcionalmente bien. Y entonces, no sé, era dueño de una editorial que tenía 13 publicaciones, mis hijos estaban en los colegios, había todo, mi mujer trabajaba activamente, yo estuve en la universidad. Entonces era difícil, una vez que llegó la democracia, desarmar todo eso. Yo volví recién en el 87 para ser secretario de Estado. Claro. Entonces, todo ese proceso previo al 83 lo vi a la distancia y ese era mi pronóstico. Y por eso quedó esa idea de que yo respaldaba. A veces dicen que el extranjero es una especie de posteridad contemporánea. Sí, sí. Ahora, es cierto que, tu ingreso político en el alfonsinismo fue por el deslumbramiento de Alfonsín con tu libro sobre la Argentina del siglo XXI. Bueno, yo no diría deslumbramiento, pero hay algo que no se le reconoce a Alfonsín, que es que él fue en la presidencia de la Nación fue todo lo contrario de un puntero político. Entonces, sus ministros eran Caputo, Caputo se había incorporado ya a la lucha, era Surril, su vocero era López, a quien él poco antes que no conocía. Era Juan Carlos Constantiero, entre otros. Por eso, entonces, él tuvo esa amplitud. Cuando él, todo empezó así. Nino estaba. Nino, claro. Yo tengo un amigo de siempre, diría, Carlos Muto, que éramos periodistas, éramos compañeros de redacción cuando teníamos 19, 20 años. Y él se fue a trabajar en France Press y está todavía allá. Y Rogelio García Lupo le había hecho una entrevista a Alfonsín y le había preguntado qué estaba leyendo. Y Alfonsín le dijo, mi libro de cabecera es La Argentina del siglo XXI. Así, había un viaje oficial de Alfonsín
y él iba a ir a París. Entonces Muto me llamó a Londres y me dijo, mira, Alfonsín ha dicho esto, ¿por qué no te venís? Yo los presento. Y bueno, yo fui a París y nos conocemos, sí, en el Hotel Meurice. Y él me dijo, bueno, qué sé yo, que le interesaba esto y que quería, preguntó cuándo iba a volver, porque él quería que me incorporase a su gobierno. Y a mí me pareció, diría mi madre, una salamería propia de un político. Sí, claro, porque no viene, yo voy a incorporar. Bueno, después mantuvimos una relación y finalmente vine y me incorporé, fui secretario de gabinete y a los pocos meses manejaba más de la mitad del presupuesto de la nación como ministro de Obras Públicas y titular de todas las empresas del Estado. Y no era afiliado al radicalismo, era independiente. Yo me afilié al fin cuando se produjo la crisis, porque me parecía que ese era el momento de tomar una posición política. Entonces yo no digo, deslumbramiento me parece una palabra inadecuada. Él era un buscador de ideas, de presuntas capacidades. Tenía esa visión, que el gobierno tenía que nutrirse, que no se podía... bueno, el propio ministerio fue eso. Había personajes históricos, Conrado Storani, que había fundado con él el movimiento y que tenía muchos méritos para ser ministro, que tal vez debió haber sido ministro, pero él trataba de... Claro, de doctor, quien ocupa hoy el cargo de ministro de Obras Públicas, es un personaje controvertido, es Julio De Vido. ¿Qué diferencias ve usted en cómo usted enfocaba ese ministerio y cómo lo ha enfocado De Vido en estos 7 años? En primer lugar, son dos ministerios distintos. Aquel era un ministerio, digamos, en materia de obras y servicios públicos muy poderoso, porque manejaba todas las obras públicas, todos los servicios públicos, y como digo, representaba más de la mitad del presupuesto de la nación. Ahora, más que señalar en las diferencias, pues la pregunta yo creo que tendría que ser, ¿hay alguna similitud? Bueno, yo tuve en ese sentido una satisfacción importante, que es después de haber manejado más de la mitad del presupuesto de la nación, nunca tuve una acusación, una sospecha, un proceso, ni yo ni mis colaboradores. Bueno, son características que, bueno, no se replican. Claro, y quizá también la diferencia... que no se replican, quiero decir, que además, no es que sí, mecánicamente de todo... ese ministerio yo reivindicaría el intento lamentablemente frustrado de algunas privatizaciones que fueron combatidas, que eran innecesarias, imprescindibles, después las hizo mal o bien, pero las hizo Menem, de las privatizaciones, por ejemplo, de Aerolíneas Argentinas, que fue combatida por supuesto, por los menemistas, que después la harían a su manera, y por los propios radicales, que no lo apoyaron. Bueno, en primer lugar, yo te diría que hubo algunas privatizaciones que se concretaron durante mi periodo, ¿no? Pero que no se recuerdan porque no hubo sospecha de corrupción. Eso tiene que ver con lo anterior. Es decir, que las cosas buenas no se recuerdan. Pero digo, la privatización de Austral, la privatización de todos los accesos a Internet, la privatización de la telefonía celular, bueno, nadie lo vincula con aquel periodo porque no fueron motivo de escándalo. Y yo no postulaba la privatización de Aerolíneas o de Entel, sino una sociedad mixta. El Estado conservaba la mayoría y la empresa asociada, que además había que elegirla, por eso yo decía que el socio se elige, no se licita, la empresa minoritaria tenía estas condiciones. Por ejemplo, ¿cuál fue el contrato que firmó SAS y que tenía que legalizar el Congreso? No podía adquirir una acción más, no podía vender sus acciones, y su único modo de recuperar la inversión y obtener una ganancia era
hacer que la empresa ganara, que fuera eficiente, porque lo que sí tenía era la gestión, mientras la gestión no fuera negativa y entonces el socio mayoritario pudiera tomar una decisión. Eso no era entregar aerolíneas pero argentinas. en la imagen, sí, claro, la imagen claro, política de la oposición quedó como una entrega al imperialismo, al capital extranjero, momentáneamente, pérdida de la soberanía nacional. Sí. Eso lo hacía Eduardo Menem, por ejemplo. Sí, no, yo recuerdo, bueno, cómo no voy a recordar muy bien aquel debate de 12 horas en el Senado. Donde, son las paradojas de donde Eduardo Menem dijo que vender una sola acción de una empresa nacional era una traición a la patria. Pero también yo debo reconocer que hubo, no porque después se hicieron las privatizaciones, sino que retrospectivamente ha habido un reconocimiento de aquello desde el propio peronismo. ¿Sí? La idea de que si se hubiese hecho aquello no habría pasado lo que después pasó ha sido muy difundida. Bueno, con esto vamos a cerrar el programa. Mucha suerte con el libro urgente llamado El País. Nos quedamos con la duda de si va a votar a Duhalde o Alfonsín. No, o algún otro. No, duda. A no ser que quiera decirlo en este último momento. Alfonsín, por supuesto, porque, digamos, uno puede ser independiente desde una posición. Uno puede tener un compromiso y estar abierto al diálogo, al entendimiento, a conceder cosas, a escuchar al otro. Digamos, no hay que ser un neutro para poder dialogar y para buscar consensos. Uno primero no debe renunciar a su identidad y no me parece... Y aparte podrá influir en Alfonsín, hijo, porque alguien que lo conoce muy bien me dijo, y sabe escuchar más que el padre. No sé si usted pensará lo mismo. Eso es lo que me dijeron. Sabe escuchar, yo no diría más que el padre, porque lo mismo que acabo de relatar. Ahí había una crítica al padre, indudablemente. No, digo, lo mismo que acabo de relatar muestra que él oía, leía y tomaba decisiones imprevisibles para los políticos tradicionales. Pero sí, yo creo que Ricardo escucha, lee mucho. Dicen eso, sí. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate 0822 20 400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar